Bienvenidos a la tercera parte de nuestro podcast. Pues para hacer un pequeño recap, estamos hablando acerca de los movimientos sociales, de cómo su función original se ha ido deformando con el tiempo y que hoy en día, por lo menos en Bolivia, pues terminan funcionando como apéndices del Estado más que como representaciones genuinas de los sectores sociales a los que dicen representar, querido Ernesto. Efectivamente, han olvidado su rol inicial. Ya no son mediadores entre sociedad y Estado, sino brazos del Estado. Y adicionalmente diría que son enemigos de la igualdad ciudadana, porque lo estamos viendo ahora. Estos representantes de los pueblos indígenas, entre comillas nuevamente, que exigen más derechos que el resto por el solo hecho de su pertenencia étnica declarada, no me parece muy igualitario. Los cooperativistas mineros que hoy están bloqueando la paz, probablemente durante varios días más, no están pidiendo mejores condiciones para sí, están pidiendo privilegios por encima del resto de los ciudadanos. Entonces, habría que añadir esta tercera crítica. Es decir, son aristocracias sindicales que están en contra de la igualdad ciudadana, un valor que espero todos compartamos, izquierda, derecha. Y de hecho, por lo menos personalmente, no sé si de Ernesto también, es otra de las razones por las cuales yo me identifico como de derecha, precisamente porque a nombre de esta búsqueda de igualdad, que supongo también que será un tema que vamos a tratar en este podcast, no sé si pronto, pero en algún punto sí lo tocaremos, a nombre de la búsqueda de igualdad terminamos generando muchas más desigualdades y a veces peores de las cuales nos terminamos deshaciendo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Ernesto, todos estos movimientos, estas organizaciones sociales, al final terminan pidiendo ciertos privilegios para su grupo social, para su sector social, en detrimento del resto de la población. Claro ejemplo, el señor Guarachi, que desde marzo más o menos de todos los años, porque se hizo como una especie de tradición en el país subir el salario mínimo todos los primeros de mayo, resulta que el señor Guarachi siempre sale con cifras exorbitantes de pedidas de aumento, digamos, de salario de 15%, 20%, en un país que desde hace 10 años, si no es que más, viene teniendo déficit en muchas, pero muchas de sus áreas, ¿no? En muchos de sus indicadores. Entonces ahí tú estarías a favor, digamos, de dejar que sean los privados, obreros de base y empresas los que determinen el salario mínimo, por ejemplo. Por supuesto, porque al final de cuentas, o sea, yo también, si fuera representante de la COP, podría pedir un aumento de 100, 150%, porque creo, porque realmente yo no veo que eso sea ni matemático ni económico, porque creo, porque algo me dijo, o porque me soñé que esa debería ser la ganancia justa para un obrero, cuando no se da cuenta, digamos, que del otro lado, además de los impuestos y las regulaciones que te pide el propio Estado, estás obligado a aumentarle el salario a tu trabajador, porque un representante que muy poco contacto tiene con la realidad del día a día de un obrero y de un empresario, dicho sea de paso, está pidiendo el número que le sale del corazón, por no decir otra cosa. Claro, aquí habría que aclarar, digamos, que no se trata de estar del lado de los empresarios, ¿no? Simplemente que esta forma de subir los salarios, uno, no alcanzan ni al 20% de los trabajadores de este país, y dos, potencialmente puede reducir la creación de empleos formales, ¿no? Ese es el problema. Entonces, yo creo que un mecanismo de negociación salarial que sea racional, abierto y igualitario, digamos, además de basado en criterios económicos, favorecería a la creación de empleo formal, nuevamente, y sería positiva para los trabajadores, a fin de cuentas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es que idealicemos a los empresarios, pero seamos honestos, o sea, este país no está creando empleo formal,
no está creando empleo protegido. Todo lo contrario, hay cada vez menos empleados o trabajadores formales en Bolivia. No, definitivamente. De hecho, en mis experiencias, digamos, en empresa privada, los empresarios privados en Bolivia la ven muy difícil, ¿no? Porque como decía, con impuestos, regulaciones y demás, terminan pagando a veces más del doble de lo que le pagan a un trabajador solo en estas regulaciones, ¿no? No existe nada de malo. Cuando lo hacen, cuando lo hacen. Claro, No lo hacen. claro, no existe nada de malo, por ejemplo, en que un empleador le dé un seguro médico, un seguro de vida, un salario decente y ciertos beneficios sociales a un trabajador. Por supuesto que no lo está. Pero ¿qué pasa cuando el Estado mismo es el que te obliga a hacerlo y sobre todo te obliga a usar servicios que son por demás deficientes, ¿no? O sea, a los que le sigues aumentando y aumentando y aumentando el dinero, pero nunca se ven mejoras en el asunto, ¿no? Ejemplo, la Caja Nacional. Exactamente. O, por ejemplo, cuando el Estado corta las AFPs que eran privadas. Primero las corta parcialmente porque les impide invertir los recursos que reciben de los trabajadores para su jubilación y hacerlos crecer, por ejemplo, en empresas extranjeras, en bolsas extranjeras, qué sé yo, y que sí o sí lo inviertan a nivel nacional, haciendo y provocando que estas empresas trabajen casi a pérdida. Y de pronto también pues deciden que ya no existan esas empresas y que el Estado o todopoderoso Estado regule esta clase de cosas, ¿no? Y luego nos enteramos por las noticias, justamente en nuestro contexto de crisis, que el Estado se había prestado un montón de plata de la gestora pública. O sea, literalmente a nombre de proteger a tus trabajadores de los malvados empresarios capitalistas, estás en riesgo de dejar a los trabajadores sin su jubilación. O sea, vuelvo a lo mismo, estás perturbando realmente el concepto original con los cuales se crean estas entidades y mandándolos hacia el otro lado. Fíjate que ninguna organización social, mucho menos la Central Obrera Boliviana, se opusieron a esta confiscación de las jubilaciones, ¿no? Porque probablemente están buscando su tajada o porque les conviene callarse. Bueno, y en realidad, justamente es un ejemplo de cómo han dejado de cumplir ese rol de mediadores, de defensores de derechos básicos. Pero siguiendo con este tema de qué podría ser un eventual opositor, yo todavía estoy esperando un opositor en serio, ¿no? Alguien que no solo diga que es opositor, sino que proponga que cosas. Si me permites, querido Ernesto, porque ya hemos tenido comentarios también en nuestras redes, tanto en YouTube como en TikTok, pues bueno, se las respondía de hecho a uno, no recuerdo en qué red social. En este momento, desde este espacio, creemos que no es ni muy prudente ni muy razonable poner toda la carne al asador por un candidato, ¿no? O sea, nosotros como espacio, como podcast y como personas también estamos esperando realmente que un candidato presente propuestas serias. Claro, es decir, claramente no creemos en la unidad por la unidad. Y más bien se trata de que un candidato que merezca, para merecer el nombre de opositor, tiene que proponer cosas. No basta con no ser masista. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero Bruno, yo te decía, una cosa que los candidatos podrían hacer es romper con la costumbre de cederle espacios a estas organizaciones sociales al interior del Estado. Es decir, no puede ser que la gestión de empresas públicas dependa de la decisión de estos burócratas sindicales, de esta nobleza sindical. Tampoco es aceptable que ministerios, reparticiones públicas sean un botín de estas organizaciones sociales. Hemos tenido en los últimos años algunos conflictos sociales justamente porque alguna organización creía tener derecho a colocar a sus representantes, léase, entiéndase, vender estos espacios a sus miembros, ¿no? O a sus protegidos. Es una barbaridad. Yo esperaría que un verdadero opositor rompa con esta práctica. Que es exactamente lo que criticábamos en el primer episodio de la derecha, ¿no? Tal cual como la derecha no se está viendo en la capacidad de salir de sus pequeños círculos sociales y de sus cafecitos
elegantes en San Miguel o en Sopocachi, pues la izquierda tampoco está pudiendo salir de esta lógica, ¿no? De cuotear cosas entre estos movimientos sociales que, como bien dice Ernesto, cada vez funcionan más como aristocracias, como pequeños grupos de poder, que como representaciones realmente dignas y justas de la sociedad como tal, ¿no? Entonces, desde este espacio creemos que como ciudadanos también tenemos que empezar a romper esa idea, tenemos que empezar a, bueno, los que pertenezcan, digamos, a esta clase de organizaciones, empezar a exigirle a los representantes que cumplan su función como tiene que ser y que no sean, como decimos acá en La Paz, Bolivia, yuncus del gobierno, y que al mismo tiempo también estas organizaciones sociales, al igual que le estamos pidiendo a la gente de derecha que lo haga, pues salgan también a buscar a la sociedad, a buscar diálogo, a buscar concertación, que unos en sus caballitos de San Miguel y otros en sus cholets de, qué sé yo, de la Más Paredes o del Alto, se encierran en sus munditos y no hay un diálogo realmente. Hasta que no exista ese diálogo social, realmente no vamos a poder construir un proyecto de país, no vamos a poder construir una identidad, no vamos a poder construir una sociedad como tal. Claro, y me atrevería, muy de acuerdo contigo, me atrevería a añadir una tercera propuesta, en el sentido de que el Estado debería dejar de reconocer una representación única en cada de estas organizaciones tradicionales. Es decir, no veo por qué la COB tendría que ser el único interlocutor válido para el Estado. ¿Por qué no es posible que un sindicato entre trabajadores de un sector, de una empresa, formalice su existencia y hable directamente por el Estado sin pasar por esta gente? ¿Es verdad? Porque lo que está sucediendo ahorita es que si tú quieres organizarte con otros ciudadanos, tienes que prácticamente pedirle permiso a esta gente, a la organización de los campesinos, a la organización de los obreros, de qué sé yo, para existir. Y eso es una barbaridad. No, por supuesto. O sea, si tú quieres reunirte con un grupo de ciudadanos, organizarte para defender tus derechos, ¿por qué tienes que pedirle permiso al señor Guarachi o a no sé quién diablos es jefe de la CSUTCB ahora, por ejemplo? No me parece correcto. Entonces, eso, romper con esa tradición y con el marco legal que la sostiene, podría ser un buen argumento de un verdadero opositor. En efecto, bueno, yo voy a aumentar algo cortito también, ya para ir finalizando el episodio. Contrario a lo que muchos piensan, la derecha es profundamente antimonopólica, ¿no? O sea, uno pensaría que la derecha a favor de los empresarios está a favor de los monopolios. Todo lo contrario. La derecha es profundamente antimonopólica y, de hecho, justamente porque yo y Ernesto nos referimos a esa línea, pues hacemos el llamado a la gente para que dejen de existir estos monopolios a la representación social y que la sociedad pueda representarse de las maneras y con los grupos que vean mejor convenientes, ¿no? Pero bueno, o sea, como siempre en este espacio creemos que esta opinión no les va a gustar para nada, probablemente es una de las más polémicas que hemos dicho hasta el momento, pero de mi parte por lo menos yo sí espero que no les guste, que los haya hecho pensar también, que los haya hecho reflexionar sobre el papel que nosotros también como ciudadanos cumplimos en la sociedad, como personas individuales, y que empecemos también a buscar ciertas respuestas y ciertas soluciones que salgan del molde, que salgan del pensamiento tradicional y obviamente de los preconceptos que, bueno, hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos casi 50 años, me animaría a decir. Sí, me parece que es un buen resumen, en el sentido de que en el fondo lo que queremos es que algún día, esperemos pronto, Bolivia deje de ser la sociedad boliviana deje de ser tan tradicionalista y tan respetuosa del pasado. Rompamos con estas prácticas, empezando por estas organizaciones sociales que hace rato han dejado de ser legítimas y representativas. Pero bueno, esta es una opinión, como tú decías, Bruno, que no les va a gustar, y si es el caso, estoy muy contento. Hasta pronto. Hasta pronto.